el día de ayer dejamos ese ejercicio, ¿sí? La clase de ayer se podría decir que es la clase más densa de todo el módulo, ¿ah? Así que de ahora en adelante van a ser puras clases menos densas, ¿sí? Pero era una que tenía que ser así, no había otra opción. Ayer, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, vimos un montón de cosas, ¿cierto? Pero todas relacionadas con cómo nosotros podíamos derivar funciones sin tener que pasar por el límite, ¿sí? Sin tener que estar calculando el límite. Y dejamos propuesto este ejercicio. Tenemos esa función y encontrar la derivada. Entonces, ¿cómo se procede? Fíjense que tenemos una raíz, ¿sí? Y dentro de la raíz tenemos una división, ¿ya? O sea, en otras palabras, tenemos una compuesta a la larga. Entonces, utilizamos la regla de la cadena, ¿sí? ¿Qué es lo que nos decía esta regla? Cuando queramos derivar una compuesta, vamos derivando de afuera hacia adentro, ¿sí? Derivamos lo de afuera, mantenemos lo de adentro y multiplicamos por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Entonces aquí, lo que está más afuera es la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada nosotros sabemos cómo derivarla, ¿sí? La derivada de la raíz cuadrada es 1 partido en 2 veces la raíz. ¿Sí? En este caso nos quedaría raíz de x cuarta menos x partido 4x más 1. ¿Sí? Ahí está derivada la raíz. Y lo importante de la regla de la cadena es que los argumentos se van dejando intactos. ¿Sí? O sea, todo este del argumento nos quedaría ahí. ¿Sí? Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz. O sea, la derivada de eso. ¿Sí? Y eso hay que derivarlo usando la regla del cociente. ¿Ya? Entonces, hagámoslo aparte. Tengo x a la cuarta menos x dividido en 4x más 1 y yo quiero derivar eso. ¿Sí? ¿Qué me decía la regla del cociente? Me decía, deriva lo de arriba, mantén lo de abajo, menos al revés. Mantén lo de arriba, deriva lo de abajo. Y todo eso dividido el denominador, pero al cuadrado. ¿Ya? Esta es la regla del cociente. ¿Sí? Entonces, ahora, lo único que nos faltaría es derivar eso y derivar eso. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la derivada de x cuarta menos x? 4x al cubo ¿Ya? ¿Eso menos nomás? 1. Menos 1, bien. Lo otro queda igual. ¿Y cuál es la derivada de 4x más 1? 4. 4.
¿Ya? Y eso es todo. Eso sería entonces lo que necesitamos para encontrar la derivada de q, po. O sea, sería esta expresión multiplicada por la derivada de esta función, que es lo que acabamos de encontrar. ¿Ya? Entonces, la idea de todo esto es que con las reglas que hemos visto, como les decía, ya casi cualquier función la vamos a poder derivar sin tener que pasar por la definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Que estas también son reglas de derivación. Se pueden demostrar, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque nos tardaríamos mucho. ¿Cuáles son estas reglas? Si nosotros tenemos la función f de x igual a seno de x, ¿sí? Entonces, la derivada de esa función va a ser coseno de x. ¿Se puede demostrar? Sí. Ya haciendo el límite, pero es más o menos tedioso. Si tenemos la función coseno de x, entonces la derivada de esa función coseno es menos seno de x. Si tenemos la función tangente de x, entonces la derivada va a ser la secante al cuadrado de x. Entonces tenemos seno, coseno, tangente. Nos faltaría secante, cosecante y cotangente. Si f de x es igual a cosecante de x, entonces la derivada es menos cosecante de x cotangente de x. Si f de x es igual a secante de x, entonces la derivada es secante de x tangente de x. Y por último, si f de x es igual a cotangente de x, entonces su derivada es menos cosecante al cuadrado de x. ¿Sí? Como les decía, esto son derivadas de las funciones trigonométricas. O sea, cada vez que ustedes quieran derivar, por ejemplo, un coseno, su derivada va a ser el menos seno. ¿Sí?
cada vez que quieran derivar una tangente, su derivada va a ser secante al cuadrado. Y así, ¿sí? Con cada una de las trigonométricas que acabamos de poner. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que derivar la función seno de x cuadrado más 4x, ¿sí? Queremos encontrar la derivada. Tenemos que mirar. Esto es una compuesta, ¿sí? Estamos componiendo la función seno con este polinomio. Entonces vamos de afuera hacia adentro. ¿Cómo se deriva el seno? ¿Qué me dice la regla? No. El coseno, ¿cierto? Entonces, cuando derivamos seno, queda el coseno de lo mismo. ¿Y qué me dice la regla de la cadena? Que ahora hay que multiplicar por Por lo que está dentro. lo que está dentro, pero derivado, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de eso? 1 más 4. ¿Cuánto? 1 más 4. ¿1 más 4? ¿Cuál era la No, no, derivada? no. 2. 2x más 4. 2x más 4. Ahí sí, ¿cierto? 2x más 4 y eso por coseno de x cuadrado más 4x. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que cada vez tenemos más herramientas o más, un repertorio más grande de funciones cuya derivada es conocida. ¿Se imaginan aquí haciendo el límite de t tiende a x de seno de t cuadrado más 4t? ¿Se imaginan haciendo eso? Yo al menos creo que no. No. No, por cierto. Entonces, esa es la idea. Segundo ejemplo. G de x igual a x cuadrado tangente de x. Ahí simplecito. Fíjense que aquí no hay una compuesta. Lo que hay es un producto. ¿Sí? Por una parte está x cuadrado y por otra parte está tangente de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? Derivo la primera, mantengo la segunda, más mantengo la primera, derivo la segunda. ¿Sí? Esa es la regla del producto. Derivada de x cuadrado, 2x 2x, tangente de x, más x cuadrado por la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Veamos. secante al cuadrado. Al cuadrado, ¿cierto? Y eso es todo. Entonces se dan cuenta que con esto aumentamos el repertorio, ¿sí? O sea, ya no vamos a derivar solamente polinomios o raíces, ¿sí? Ahora ya podemos introducir funciones que tienen mayor aplicación, como las trigonométricas. ¿Ya? ¿Queda claro, no? ¿Esto? ¿Alguna duda? Sí, profe.
Ya, chiquillos, ahora vamos a ver cosas más aplicadas, ¿sí? Las aplicaciones que tienen estas cosas a la física, ¿sí? Primero, la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la razón de cambio, ¿cierto?, de la posición en función del tiempo. ¿Sí o no? Sí. Razón de cambio de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, esto, visto desde el punto de vista de la derivada, chiquillos, desde el punto de vista de la derivada, sería justamente eso, ¿sí? La velocidad es la derivada de la función posición. Entonces, desde el punto de vista de la derivada, si x de t representa la posición de un cuerpo en el instante t, entonces la derivada va a representar la velocidad instantánea en ese mismo instante t. Entonces, x' de t representa la velocidad del cuerpo en el instante t. Es decir, representa la velocidad instantánea. Ya, entonces, primera aplicación, fíjense, interesante. Si tenemos la posición, se deriva, ¿sí? Tendríamos la velocidad del cuerpo. Veamos si es cierto. Al menos para los casos que conocemos. ¿Qué es eso? Física. La distancia. No. Esta es la posición en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí o no? La posición en cualquier instante es la posición inicial más la velocidad por t. ¿Cuál era la gracia del movimiento rectilíneo uniforme? Que era, ¿cierto?, en una recta, se movía en una única dimensión, y uniforme quería decir que llevaba siempre la misma velocidad. Entonces, la velocidad constante, que se llamaba v. ¿Sí?
Esa es la posición en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa si derivamos la posición? ¿Cuál es la derivada de esto? Esto es una constante. ¿Cuál era la derivada de la constante? Cero. Cero. Ya, y ahora, ojo, estoy derivando respecto a la t, no con respecto a x, porque la t es la variable independiente. ¿Cuál es la derivada de esto si es que b es constante? Cero. No, porque está una t. Por ejemplo, si esto fuera Ah, 2t, ¿cuál es la derivada? T. ¿Cuánto? T. T. Estamos derivando respecto a t. Sí, porque la b es la constante. O sea, esto sería, por ejemplo, 2t. Y cuando lo derivamos, ¿qué es lo que queda? Queda el 2, ¿sí o no? Entonces, derivada de la posición dio la velocidad, que es justo lo que estamos diciendo. ¿Sí o no? Sí. Segundo ejemplo. X de t igual a x0 más b por t más 1/2 a por t cuadrado. ¿Qué es eso? La rapidez. No, no es la rapidez. De 0 de ahí sí. También es una posición. Pero no es en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué tipo de movimiento? Acelerado. Sí. Posición en un movimiento uniforme acelerado. ¿Sí? Donde x0 es la posición inicial. Chuta, pasé a borrar. B0 es la velocidad inicial. Y A es la aceleración que lleva el cuerpo fija, ¿sí? Es un número. O aceleración constante. ¿Sí? ¿Qué pasa si derivamos esta función? ¿Derivada de la constante? Cero. 0. ¿Derivada de un número por t? El número. El número. ¿Y derivada de un número por t cuadrado? Uno. ¿Cuál es la derivada de t cuadrado? 2T. 2t. Pero por un medio da uno. Entonces esto sería b0 más a por t. Ya, pues entonces lo que acabamos de decir es que la derivada de la posición es la velocidad. Y nuestro resultado fue b0 más a por t. Y esa ecuación es cierta, ¿no? Mirándola, la velocidad en cualquier instante es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué les dice su formulario de física? Sí. Que sí, ¿cierto?
Entonces esa es la velocidad en un movimiento uniforme acelerado. ¿Ya? Entonces, en general, y ahora saliéndonos de estos dos ejemplos, si nosotros tenemos la función posición, al derivarla vamos a tener la función velocidad. Eso estamos diciendo. Entonces, es decir, voy a escribir lo que acabo de decir. Si tenemos la función posición, ¿sí? Entonces su derivada corresponde a la función velocidad. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos, o no? Sí, profe. Entonces, eso es lo que acabamos de decir. Que la velocidad es la derivada de la posición. Y segunda aplicación, la aceleración. ¿Cómo se define la aceleración de un cuerpo? Miren, la velocidad es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo. La aceleración se puede definir más o menos similar, o sea, de forma El, similar. el cambio de la velocidad Eso, ¿cierto? Entonces la aceleración es del la tiempo. razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Fíjense que es similar al concepto anterior. Por lo tanto, esto nos dice que la aceleración va a ser la derivada de la velocidad. Eso significa. Por lo tanto, si b de t representa la velocidad de un cuerpo en el instante t, ¿ya? La derivada nos va a mostrar la aceleración de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, la derivada de la velocidad corresponde a la aceleración del cuerpo en el instante t. O en otras palabras, la aceleración instantánea. ¿Ya? Ejemplos. Si la velocidad de un cuerpo es constante, si es fija, o sea, siempre va, por ejemplo, a
no sé, 80 kilómetros por hora. ¿Cuál es la derivada de la constante? ¿Cuánto nos daba? Si esto fuera un número, 0. 0. La derivada de la velocidad, o sea, la aceleración, es 0. ¿Eso tiene sentido, no? Si un cuerpo va a la misma velocidad, su aceleración es 0. Sí. Sí, ¿cierto? Si la velocidad del cuerpo es v0 más a por t, esto era el movimiento uniforme acelerado, ¿sí? Donde esta es velocidad inicial, ya habíamos dicho, ¿sí? Eso es un número, y esta es la aceleración constante. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Derivada de la constante? 0. 0. ¿Derivada de una constante por t? A por T. No, porque la t la derivamos. Así que queda una. No. Queda. Entonces, ¿se dan cuenta? Derivada de la velocidad es la aceleración. ¿Sí? Y así, pues, ahora, si tuvieran otro movimiento más complejo, si tienen la velocidad, ustedes la derivan y les queda la aceleración. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿sí? La velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Eso es lo que hablamos recién, pero resumido a lo máximo. ¿Sí? Velocidad derivada de posición y aceleración es derivada de velocidad. Entonces yo les hago la siguiente pregunta ahora. ¿Cuál es la relación entre la posición y la aceleración? ¿Habrá alguna relación o no? Ambas tienen T. Sí, pero en términos de derivadas. Miren lo que vamos a hacer. La aceleración es la derivada de la velocidad, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Ya, pero la velocidad, ¿qué es? Es la derivada de la posición, ¿sí o no? Entonces, esto sería la derivada de la posición y esto derivado. ¿Sí o no, chiquillos? Sí, profe. La velocidad es la derivada de la posición. Y si estamos derivando la velocidad, va a ser la derivada de todo eso. Entonces aquí sale un concepto nuevo. La derivada de la derivada. ¿Sí? Como la canción La mamá de la mamá. Aquí la derivada de la derivada.
La derivada de la derivada. De la posición. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a introducir un concepto con esto. El concepto de derivada de orden superior. ¿Sí? Básicamente, ¿cuál es este concepto? Si nosotros tenemos una función, ¿sí? Una función f, podemos encontrar su función derivada, ¿cierto? Y como eso es una función, podemos volver a derivarlo. Entonces, ¿cómo voy a poner aquí? Sea f de A subconjunto de R, obviamente, en R, una función derivable, ¿sí? Entonces, primero, definimos la segunda derivada de f en x. ¿Cómo? ¿Qué creen ustedes que va a ser la segunda derivada? ¿A qué les suena? La derivada de la derivada. A la derivada de la derivada, ¿cierto? O sea, a derivar dos veces. Como f' de x y todo eso derivado. Que se denota por f 2' de x. ¿Ya? Entonces, al final el número de comitas les va diciendo cuántas veces se deriva. ¿Ya? ¿Cómo creen que se define la tercera derivada de f? Con 3 comitas. Con 3 comitas. ¿Y eso qué, para efectos conceptuales, qué sería? La derivada de la segunda derivada. Eso, ¿cierto? La derivada de la segunda derivada. De f en x como eso, la derivada de la segunda derivada. O si no, como se lo quieren ver de otra forma, la derivada de la derivada de la derivada. ¿Sí? Que se denota con 3 comitas. ¿Sí? Y ahora definimos la enésima derivada de f en x como la derivada de la n-unésima derivada. ¿Sí? O sea, la derivada de la una anterior. A n-1. ¿Ya? Después de las 3 comitas, chiquillos, queda muy feo empezar a poner más. 4 comitas, 5 comitas, ¿sí?
Entonces lo que uno hace es colocar un número entre paréntesis. ¿Sí? Ese número en algunos textos puede ser romano y en algunos textos puede ser un número común y corriente. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué denota? La quinta derivada de f. Quinta derivada. ¿Sí? Ojo, es importante el paréntesis. Porque si no está el paréntesis, pueden pensar de que es una potencia. ¿Sí? A mí en lo personal me gusta más la notación con número romano. Porque así no. Así uno no se confunde. ¿Ya? Pero puede venir de las dos formas. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro el concepto de derivada de orden superior? ¿O no, Sí, chicos? profe. ¿Sí? Profe. Es básicamente derivar de nuevo. O de nuevo y de nuevo. Entonces, ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x cubo seno de no, quizás me pasé, voy a poner un poquito más corto. Esa pregunta o similar salió en el sumativo del módulo anterior, ¿sí? No la misma exactamente, pero similar. F de x igual a esta función, ¿cuál es? ¿Qué significan las dos comitas? La segunda derivada. La segunda derivada. ¿Y esto qué estamos diciendo? Que en la segunda derivada, no en todos los puntos, ¿sí o no? ¿En qué punto nos interesa? En pi medio. En pi medio. Y ahí obviamente salían un par de opciones, por ejemplo, 1, 0, pi. Ya, primera derivada. 3x cuadrado De x cuadrado. coseno de x. No, porque aquí hay un producto. ¿Sí o no? Entonces, cuando tenemos un producto, chiquillos, hay que usar la regla del producto. Miren, voy a escribir primero simbólicamente. ¿Cómo nos quedaría? Nos queda derivada del primero, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, derivada del segundo, ¿sí? Es súper importante de que los productos los deriven usando esta regla, ¿sí? Porque si ustedes derivan cada uno, eso va a estar malo. Entonces ¿Ya? en el segundo, después del más, ahí sí va el coseno, ¿cierto? Ahí, claro, y ahí nos quedaría así el x cubo, intacto. Entonces quedaría 3x cuadrado seno de x más x cubo coseno de x. Exacto, eso sería. ¿Ya? Esa es la primera derivada. Y ahora la pregunta, la segunda derivada. 6x seno de x. Ya sí, escribamos lo simbólico, ¿sí? ¿Les parece? Primero, después lo veríamos. Este es un producto, así que nos quedaría derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, derivada del segundo, ¿cierto? Eso, al derivarlo, da todo esto, porque es una multiplicación. ¿Y esto? ¿Cómo se deriva?
Ya, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Así, ¿cierto? Primero derivado, segundo sin derivar, más al revés. Primero sin derivar, segundo derivado. Y ahora hagamos los cálculos. Derivada de 3x cuadrado. 6x Entonces son 6x seno de x más más. 6x seno de x. ¿Cuánto? Esto no se deriva. Ah, no, perdón. 3x cuadrado coseno de x ¿Cierto? Porque la derivada del seno dijimos que era coseno de x. más 3x cuadrado coseno de x más x cubo secante de x. ¿No? ¿Cuál es la derivada del coseno? Veámoslo. ¿Sí? No, no espero que se la ¿Sería aprendan. seno? Eso. Casi. Menos seno. Menos seno. ¿Sí? Esto no espero que se lo aprendan al tiro. Si no, no es tan así la cosa. Pero Uno a medida una que va haciendo ejercicio se empieza a acordar y a aprendérselos de memoria, pero al principio uno, lo más recomendable es que lo vaya a ver a la tabla, ¿sí? Aunque crean que se lo saben. Entonces, deriva el coseno en menos seno. ¿A dónde iba? Acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría este último término? x cubo menos coseno, menos seno de x. Por menos seno, ¿cierto? O sea, en otras palabras, aquí Es un menos. queda así. Ya, esa es la segunda derivada. Entonces, ahora yo les pregunto, porque fíjense que no estamos pidiendo la segunda derivada en todas partes. ¿Dónde la estamos pidiendo? Y medio. Pi medio. Segunda derivada en pi medios. 6 por pi medio por seno de pi medio. ¿Cuánto es eso? Después, fíjense que estos dos son el mismo, ¿sí o no? Entonces 6 por pi medio al cuadrado, coseno de pi medio. Menos pi medio al cubo, seno de pi medio. ¿Cuánto nos da todo eso? La pregunta del millón, ¿cuánto es seno de pi medio y cuánto es coseno de pi medio? La calculadora, No, en la mente. Pi medio, ¿qué ángulo es? En grados, 60, 60. no, 180 grados son 90, pi, perdón, 90. 90, ¿cierto? Pi radianes. X son pi medios. ¿Sí? De ahora en adelante, cada vez van a empezar a haber menos grados, ¿sí? Grados de los que uno ve en el colegio. La medida estándar es el radián, ¿sí? Por un montón de cosas. Después van a ir dándose cuenta. Ya, entonces, ¿cuánto es seno de 90? 1, ¿Y coseno de 90? 1. No, no pueden ser las dos uno. Ah, un medio. Cero, perdón. Cero, ¿cierto? Porque 90 estamos acá. ¿Sí o no? Este punto tiene coordenadas 0,1. ¿Eso qué quiere decir? Que el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1, ¿cierto? O de pi medio.
Ya, ahí está. Seno es 1, coseno es 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Seno es 1. Este se hace 0. Y este se hace 1. Resultado, 6 pi medio son 3 pi menos pi cubo partido por 8. Esa sería la respuesta. Ya, chicos, ¿queda claro, no? ¿Alguna duda? Está claro, profe. A ver, algún otro ejemplo que podría dar. Ejemplo 2. F de x igual a tangente de todo eso. Y la segunda derivada en x. Y la segunda derivada en pi. ¿Ya? Calcular esas dos cosas. Primera derivada. Aquí necesitamos usar la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la tangente, pero evaluada en toda esa expresión. Entonces vamos derivando de afuera hacia adentro. La derivada de la tangente, veamos, ¿dónde está? Aquí. Derivada de la tangente, secante al cuadrado. Entonces esto nos queda secante al cuadrado de lo mismo ¿sí? Y ahora tenemos que multiplicar por ¿qué cosa? ¿Qué nos decía la regla de la cadena? Derivamos lo de afuera, mantenemos lo de adentro, y ahora multiplicamos por la derivada de lo de adentro. ¿Sí o no? Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo derivo eso de adentro? ¿Cómo se deriva? Aquí hay que volver a usar la regla de la cadena, porque tenemos la raíz de otra expresión. Entonces, la raíz se deriva como 1 partido en 2 veces la misma raíz. ¿Sí? Y la derivada ahora de lo de adentro de la raíz es 2x. Entonces, ahí estaría. F' de x es igual a, los dos se simplifican, x partido raíz de x cuadrado más 1 secante al cuadrado de raíz de x cuadrado más 1. ¿Sí? Y ahí, no, si es que me pongo a hacer la segunda derivada me voy a demorar mucho. Les queda de ejercicio. Es bien larga. ¿Por qué? Porque aquí hay un producto. Al haber un producto, tengo que derivar esto, que es un cociente, mantener esto y después al revés. Mantener esto y derivar eso.
Segundo ejemplo, o tercer ejemplo, ya no me acuerdo cuál voy. Seno al cubo. ¿Cuál es la primera derivada? ¿Cómo se deriva esto? Esto es lo mismo que decir seno de x está al cubo. Lo que está más afuera es la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? La potencia cúbica. Era 3 por el argumento al cuadrado, ¿cierto? Acuérdense que la derivada de x cubo era 3x cuadrado, ¿sí? Y de acuerdo a la regla de la cadena, esto yo debería multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. ¿Qué sería? Sería el seno coseno de x. ¿Ya? Esa es la primera derivada. ¿Cómo nos quedaría la segunda, si quisiésemos calcularla? El 3, acuérdense que se puede apartar. Siempre que queremos derivar, las constantes se apartan. Aquí hay un producto. Seno al cuadrado por coseno. Derivamos el seno al cuadrado, mantenemos el coseno, mantenemos el seno al cuadrado y derivamos el coseno. ¿Sí? Esa sería la segunda derivada. Ya, vamos con la parte fácil, que es esta de acá. ¿Cuál era la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno, ya. ¿Y cuánto es menos seno de x por seno al cuadrado de x? Es menos seno al cubo, ¿sí o no? Porque algo al cuadrado por algo, por eso mismo, es eso mismo al cubo, ¿sí? Ojo, no se confundan, ¿ah? Esto de aquí, acuérdense que es notación. Esto significa seno de x al cuadrado. Cuando el cuadrado está entre la función trigonométrica y la variable, significa que lo que está al cuadrado es todo. ¿Sí? Entonces, si tengo seno de x al cuadrado por menos seno de x, me queda menos seno de x al cubo. ¿Sí? Esto es seno de x al cubo. ¿Ya? Y ahora, acá, ¿cuál es la derivada de seno al cuadrado? ¿Cómo se deriva al cuadrado? Dos por el argumento, ¿cierto? Ya. Pero aquí, chicos, hay que usar la regla de la cadena. O sea, voy a hacerlo aparte. Si yo tengo seno de x al cuadrado y lo estoy derivando, ya, derivo la potencia. 2 seno de x elevado a 1, ¿sí? Pero tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es coseno de x. Ya, ese es el resultado que yo tengo que reemplazar aquí. 2 seno de x coseno de x
Y eso por coseno, ¿sí? Porque todo esto es esto. Esto de aquí lo estoy repitiendo simplemente. Entonces, respuesta final sería 3 por 2, 6, seno de x, coseno al cuadrado de x, ¿cierto? Si es que yo multiplico todo eso, 3 por 2 son 6, y el coseno por coseno es coseno al cuadrado. Y 3 por todo eso es menos 3 seno al cubo de x. ¿Ya? Entonces, ahí estaría la segunda derivada. Eso podríamos evaluarlo en algún punto, ¿sí? Dependiendo de lo que estén pidiendo. ¿Ya? Chiquillos, en esta parte es súper importante que ustedes mantengan un orden. ¿Por qué? Porque si no se ordenan, en algún paso se van a comer un término y va a estar malo. ¿Sí? Ya, chicos, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, que me la digan. La guía, se supone que otro profe es el